John comenzó a caminar en círculos intentando encontrar un camino de regreso al pueblo. Sin embargo, la figura seguía detrás de él y John comenzó a sentir una creciente sensación de ansiedad y miedo. Mientras caminaba notó que el bosque estaba cambiando a su alrededor. Los árboles se volvieron más oscuros y los pájaros dejaron de cantar. John se dio cuenta que algo extraño estaba sucediendo. John llegó a un claro en el bosque. En medio del claro había una pequeña cabaña. John se acercó a la cabaña y llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. John abrió la puerta y entró a la cabaña. Dentro de esta encontró una pequeña habitación con una chimenea encendida y una cama. John se sentó en la cama y se cubrió con una manta. Mientras se acurrucaba en la cama y notó que la figura estaba parada en la puerta, la figura se quitó la máscara de huesos y se sentó en una silla cerca de la chimenea. La figura comenzó a hablar con John en un lenguaje extraño que él no entendía. John intentó hablar con la figura, pero ella no entendía lo que él decía. La figura le reveló que se llamaba la Huesuda y que era un espíritu maligno que había estado acechando al pueblo durante generaciones. John se dio cuenta que él era la víctima elegida y debe encontrar la manera de escapar de ella. La Huesuda le contó sobre cómo había estado matando a personas en el pueblo durante años. John intentó escapar de la cabaña, pero la Huesuda lo detuvo y le dijo que no podía escapar. John se dio cuenta de que estaba atrapado en una situación peligrosa y no tiene idea de cómo salir de ella. John pasó la noche en la cabaña. Por la mañana, John se dio cuenta de que la Huesuda había desaparecido y decidió salir de la cabaña. Una vez fuera de la cabaña, John comenzó a caminar de regreso al pueblo. Sin embargo, se dio cuenta que el bosque seguía cambiando a su alrededor. Los árboles se volvieron más oscuros y los pájaros dejaban de cantar. John se dio cuenta de que la Huesuda todavía estaba acechando. Finalmente John llegó al pueblo, pero algo estaba mal. Parecía como si el pueblo fuese un desierto. En ese momento John se preguntó, ¿seré el único sobreviviente? John decide hablar con el anciano del pueblo, quien es considerado como el guardián de la historia del lugar. El anciano le cuenta que la Huesuda es un espíritu maligno que ha estado acechando al pueblo durante generaciones, ha estado buscando una víctima para sacrificar y liberar su poder oscuro. El anciano le cuenta que la Huesuda había matado a muchas personas a lo largo de los años. John se sorprende al escuchar esto y pregunta, ¿por qué nadie habla de la Huesuda? ¿Por qué nadie ha intentado detenerla? El anciano respondió que la gente teme a la Huesuda y que han decidido no hablar de ella para evitar atraer su atención. El anciano le dice que si él quiere detener a la Huesuda debe encontrar la forma de destruir su poder oscuro. John decide investigar más sobre la Huesuda y comienza a investigar en la biblioteca del pueblo. Allí encuentra un libro antiguo que habla sobre la Huesuda y su relación con el pueblo. En el libro encuentra una antigua leyenda que habla cómo la Huesuda puede ser destruida. Pero la leyenda también dice que si algo sale mal durante el ritual, el alma de esa persona le daría más poder a la Huesuda. John decide investigar el lugar específico mencionado en la leyenda. Allí se encuentra con varios peligros como animales salvajes y trampas naturales, pero también encuentra una pista y objetos que le pueden ayudar a seguir el camino correcto. Finalmente, John llega al lugar específico mencionado en la leyenda y comienza a preparar el ritual. El ritual requiere de varios objetos específicos y John tiene que hacer un gran esfuerzo para conseguirlos, pero con la ayuda de la leyenda y su valentía logra completarlo. Una vez que el ritual está completo, John se da cuenta de que ha destruido el poder oscuro de la Huesuda y que el espíritu maligno ya no tiene poder sobre el pueblo. John comienza a notar cosas extrañas sucediendo a su alrededor, como objetos moviéndose, sombras que lo siguen y una sensación constante de ser observado. Él sabe que la Huesuda está tratando de asustarlo y hacerlo caer en la locura, así que decidió tomar medidas para protegerse. John comenzó a investigar cómo protegerse de los espíritus malignos y encuentra varios métodos como colocar sal en puertas y ventanas, quemar hierba sagrada y orar a sus dioses. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, John sigue experimentando fenómenos paranormales y sabe que la Huesuda está cada vez más cerca. Él toma medidas extremas y comienza a armarse de valor y enfrentar a la Huesuda de manera física. Además de los rituales antiguos de protección, había encontrado una forma de cómo vencer a la Huesuda definitivamente. John, reuniendo los materiales necesarios y estudiando detalladamente los pasos a seguir, la Huesuda no se quedaba quieta. La Huesuda comenzó a atacar a John con más intensidad, tratando de impedir que lleve a cabo el ritual. John se ve obligado a luchar contra la Huesuda mientras prepara el ritual, lo que le hace más difícil completarlo. Finalmente logra terminar de completar el ritual y se enfrenta una vez más a la Huesuda de manera definitiva. La batalla es intensa y emocionante.
John intenta defenderse para que la huesuda no lo afecte mentalmente. Luego de darle un empujón logra vencerla y el pueblo era liberado de su influencia maligna. Sin embargo, John se da cuenta del alto precio que tuvo que pagar por su victoria. Ha perdido a varios amigos, familiares y muchas personas inocentes habían muerto. John notó que todo no estaba bien. Tenía heridas físicas y psicológicas. A pesar de todo, él se sentía aliviado de haber hecho lo correcto al vencer a la huesuda. Escuchaba una risa siniestra y unas palabras que él no comprende, pero él sabe que es ella que intenta decirle que esto no se ha acabado, que aunque su cuerpo físico haya sido destruido, ella aún sigue con vida. La huesuda le dice que vaya a la casa abandonada a las afueras del pueblo, pero él no hace caso y decidió investigar sobre dicha casa. Se da cuenta que esa casa pertenecía a la huesuda, pues la huesuda había estado matando personas para luego llevarla allí y realizar rituales antiguos para poseer sus almas. Entonces John se dio cuenta que para vencer a la huesuda y terminar con todo esto era necesario liberar esas almas. Él se pregunta cómo hacerlo. Entonces un libro se cayó mostrando una página y un ritual. Dicho ritual decía que se tiene que llevar a cabo dentro de la casa abandonada para liberar a las almas atrapadas y expulsar al espíritu maligno que la habita. Sin embargo, no sería tarea fácil, ya que la huesura no está dispuesta a desaparecer. John comienza a tener visiones espantosas y ve a una niña que fue brutalmente asesinada. A lo largo de una investigación, John descubre que la huesuda era un ser humano que fue invocado a través de un ritual oscuro realizado por un antiguo culto en busca de poder. Los miembros del culto sacrificaban a personas inocentes para ofrecer sus almas a un demonio en un intento por obtener su poder, y la huesuda es el resultado de ese pacto, un esqueleto animado por la oscuridad y el mal. Descubre el legado del terror. La huesuda existe más allá de su pueblo y que ha dejado una huella de muerte y destrucción en todas partes. También descubre que el culto todavía existe y que está planeando un ritual aún más oscuro para invocar a un demonio más poderoso. Con una determinación renovada, reúne a sus amigos para ponerle fin a este legado de terror. Pero deben detener a los miembros del culto antes de que sea demasiado tarde. A lo largo de la misión se enfrentan a peligrosos retos y descubren más cerca de la verdadera naturaleza de la oscuridad y el mal que habita en el mundo. Al final, John y sus amigos logran detener al culto y destruir a la huesuda. Sin embargo, descubren que el legado del terror todavía persiste y que siempre habrá una nueva amenaza oscura que surja. A pesar de ello, John y sus amigos están decididos a mantenerse vigilante y luchar contra la oscuridad y el mal en todas sus formas. John y sus amigos deciden formar una alianza con otros grupos que también luchan contra la oscuridad y el mal. Juntos comenzaron a monitorear los movimientos del culto y a destruir sus planes. Mientras tanto, deben lidiar con sus propios miedos y dudas mientras continúan con su misión. Finalmente, John y su grupo se enfrentan al culto en una épica batalla. Con ayuda de sus aliados logra detener sus planes malignos. Sin embargo, aún hay más fuerzas oscuras por el mundo. A pesar de todos los obstáculos, John y su grupo continúan con su lucha en contra de la oscuridad, siempre dispuesto a proteger a los inocentes y mantener la luz viva en un mundo lleno de oscuridad. Después de haber luchado contra las fuerzas malévolas y haber descubierto la verdad detrás de la huesuda, John y su grupo se preparan para la lucha final. La tensión se acumula a medida que se acerca a la casa embrujada donde se sabe que la huesuda reside. La sensación de misterio y terror es palpable. Los personajes luchan contra sus miedos mientras avanzan hacia su destino. Finalmente, John se enfrenta una vez más a la huesuda en una intensa lucha para decidir el futuro de su ciudad. Con un poco de inteligencia y valentía, John logra vencerla, pero la huesuda se ríe. Sin embargo, la victoria no es completa, ya que descubre que la huesuda había dejado una maldición antes de morir. La maldición asegura que su espíritu maligno sigue causando dolor y sufrimiento a los habitantes de la ciudad. John decide sacrificarse para ponerle fin a la maldición de la huesuda y asegurar la seguridad de su pueblo. En un acto de valentía ofreció su alma para acabar con la maldición. El sacrificio de John será suficiente. Esta vez realmente habrá acabado con la huesuda. ¿Y su leyenda?